dinero, ¿no? No le alcanzaba, entonces, pues por eso tuvo que irse. Se vio en la necesidad de irse. Este sujeto que pues llegó a la política, les decía, ¿no? Entonces vemos este sujeto que al parecer ahorita pues ya mágicamente cambió su situación académica y pues me parece que ya hasta concluyó supuestamente sus estudios. Según él era licenciado, había estudiado la licenciatura en administración, no la había concluido. Yo creo que sí fue, se inscribió y nunca fue, entonces, pues para él eso contaba, ¿no? Un sujeto que, bueno, suponiendo que supiese de administración, suponiendo que tuviese la formación en administración pública, ¿no le haría aún así el candidato idóneo para representarnos ahí, ¿no? Yo creo que casi ningún diputado de los que está ahí, ningún senador de los que están, tiene realmente el perfil. Digo, nuestra legislación es muy laxa, nuestra legislación es muy simple, ¿no? Nos pide, pues literal, saber leer y escribir, ser mexicano, tener cierta edad, se acabó, ¿no? Tenemos que tener eso en mente, pues, bueno, sobre todo entenderlo, porque pues cuando nuestros legisladores, cuando nuestro constituyente redactó el texto constitucional, pues obviamente, yo creo que el 1% de la población total del país tenía una educación superior a la básica, ¿no? De ese 1%, yo creo que igual un 10% tenía una formación superior. Esto nos dejaba como con 100 mexicanos en todo el país, con estudios universitarios o a ese nivel. Por lo tanto, pues bueno, cuando el constituyente se decide a poner requisitos, pues dice, bueno, con que sepan leer y escribir es más que suficiente, ¿no? Poniéndose ellos en contexto, poniéndose ellos como ejemplo, no lo sé. Nuestros legisladores han tenido a bien modificar todo, menos ese tipo de requisitos, ¿no? Tontos no son, serán analfabetas, pero tontos no. No lo modifican, pues porque están ciertos de que si lo hacen, pues ya sería muy difícil que la mayoría de esos políticos de pacotilla, pues estuvieran ahí, ¿no? Sí es cierto, las últimas legislaturas, según el INEGI, pues bueno, han estado compuestas ya en una mayoría, pues por gente que tiene estudios de licenciatura, pero pues nos topamos ahora con otro problema, ¿no? La mayoría de ellos, pues justamente por sus relaciones, por sus contactos, pues han obtenido esos títulos, pues de una manera muy dubitable, ¿no? Para poner en contexto, pues bueno, ¿no? No sé si todavía es, no creo que ya no, el que fue procurador de la Ciudad de México de forma interina cuando salió la actual fiscal general, Ernestina Godoy,
Seguramente todos escuchamos en las noticias como este tipo que lo que estudió era filosofía, si no me equivoco. Me imagino que era un querer de Ernestina Godoy, era muy cercana a él. Y entonces cuando ella se va, pues le deja el puesto. Obviamente la oposición pues preguntó, ¿y como por qué? Si la fiscalía dice que para ocupar esa posición hay que ser licenciado en Derecho. Y entonces pues se arreglaron, ¿no? A la mexicana. El tipo se tituló en Derecho como en 2 días y como en otros 2 o 3 días le dieron una maestría en Derecho. Lo que muchos hacemos en 4, en 3 años, este señor lo hizo en una semana, ¿no? Y entonces, pues yo creo que así están muchos de los políticos hoy en día en ese sitio. ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo tomo esto? Estamos a expensas de gente sin preparación, sin conocimiento, gente que está llevando a cabo actividades que requieren cierto grado de especialidad y que no tienen el conocimiento para ello. El deber ser sería que los que están ahí sentados en esas curules cobrando 79,000 pesos, creo que cobran los diputados, el deber ser sería que estas personas fuesen gente que conociera de derecho y a su vez conociera de una de las ramas del saber humano que contemplan o que están justamente diseñadas para cubrir nuestras necesidades. Debiese de haber ahí un médico que sepa de medicina legal, de procedimientos legales, un abogado que sepa de medicina, para que al momento de hablar de cuestiones de salud, al momento de querer reformar, por ejemplo, ¿no? La Ley General de Salud, tengan el suficiente sustento para que su palabra fuera válida, ¿no? Sin embargo, pues si tenemos a gente que está legislando, que muchos de ellos, insisto, ni siquiera fueron a una universidad, que si lo fueron, pues bueno, estudiaron cosas que son muy, muy, muy ajenas al quehacer que se les encomienda. Tenemos a gente legislando en educación que no tiene ni la más mínima idea, gente legislando en cuestiones económicas que pues tampoco tiene la idea, pero que están ahí pues porque al final del día hay que designar a alguien, ¿no? De todos los burros que hay aquí, pues hay que poner unos burros a hacer esto, otros a hacer aquello. ¿Y cuál es el resultado? Pues lo que estamos viviendo, ¿no? Una descomposición total de la administración pública. Tenemos a personas en altas posiciones que no tienen los méritos ni la preparación que avalen el por qué están ahí, y seguramente pues muchos de ustedes son víctimas de eso. Tenemos a políticos, vuelvo a repetir, haciendo leyes sin que sepan siquiera qué es una ley, ¿no? Y esto pues nos ha sumido, ¿no? Al problema en el que nos encontramos hoy. Tenemos, por ejemplo, un poder judicial, pues que realmente ha sido vulnerado en su totalidad. Basta con meternos a las redes, a Facebook y buscar a los jueces del bienestar y nos van a salir un sinnúmero de videos en donde gente evidencia la falta de capacidad de estos jueces del acordeón. Se evidencia cómo, a pesar de que, pues sí, mínimo tenían que tener la licenciatura,
son personas que pues no tienen la más mínima idea, ¿no? De lo que es llevar un proceso judicial. Y como muchas veces los abogados, los que están litigando ante ellos, son los que les hacen evidentes, ¿no? Sus faltas, sus áreas de oportunidad. En muchos videos se ve cómo los abogados pues, le van explicando al juez o a la juez cómo debe de hacer las cosas, porque parece que no lo saben, y es real, no lo saben, ¿no? Regresando a nuestro tema, justamente la prevención del delito requiere de esas políticas públicas, yo les decía, políticas que deben de ser realizadas por esa gente inculta, que no tiene preparación, que no tiene conocimiento, que por lo tanto va a tomar decisiones y va a tomar acciones pues desde donde está parado. Y esto pues en lugar de aportar, lo que ocasiona es que vayamos, sino en un retroceso, nos mantengamos estáticos en una posición. Cualquiera de los dos supuestos no es permisible en el ámbito de la seguridad. Ir hacia atrás, pues obviamente nos pone en sumo peligro, ¿no? Regresar a la idea absurda del abrazos no balazos, por ejemplo, pues nos pondría en una situación muy difícil, ¿no? Complicó mucho esta idea a quienes como ustedes se hacen cargo de la seguridad, porque en un momento, pues, este sector de la población, porque al final esos son, todos los delincuentes son parte de la sociedad, no podemos pensar que no es así, no podemos dejarlo fuera. Estas personas, pues sabían, ¿no? Que el máximo líder pues ya había, ¿no? Dado su beneplácito, dado su autorización para que se les tratara con abrazos y no con balazos, ¿no? Entonces, cuando llega alguien a cambiar esa idea, aunque no de manera radical, pero pues al final hacer un cambio, obvio estos individuos pues se molestan, obvio estos individuos se alteran y bueno, hemos visto, ¿no? Los problemas que surgieron a raíz de estos cambios que hubo en la política interna en materia de seguridad. Cambios que tampoco son claros en la actualidad. El gobierno actual pues manda señales confusas. Por una parte parece tener claro que no podemos seguir bajo el esquema del abrazos no balazos, pero por otro lado parece que su intención es sí mantenerse en ese mismo camino. E insisto, ¿no? Las consecuencias las estamos viviendo como sociedad y seguramente pues ustedes como parte de los cuerpos de seguridad las están viviendo en carne viva, ¿no? La criminalidad es un fenómeno que va evolucionando a la par de la sociedad. La sociedad evoluciona a la par de cuestiones tecnológicas, de ideologías, etcétera. Por lo tanto, la seguridad y todo lo que se hace referente a ella tiene que mantenerse en constante evolución también. Afortunadamente, pues bueno, ¿no? En últimos tiempos, poco a poco se ha ido logrando la profesionalización de parte importante, ¿no? De los cuerpos de seguridad. Digo, mejor ejemplo que ustedes no lo hay. Cada uno de ustedes representa, ¿no? Un porcentaje de esa evolución en las corporaciones policiales, de esa evolución en el pensar de los que integran estos cuerpos de seguridad.
gente que seguramente, como ustedes, tal vez no reciben ningún incentivo económico, no reciben ningún apoyo, ni por parte de su corporación, a veces, ¿no? Ni siquiera por parte de la familia, pero han decidido, a pesar de todo eso, estar preparándose, ¿no? Dedicar 10 meses de su vida, 10 meses de su tiempo para formarse y tratar de hacer, de alguna manera, pues mejor las cosas, ¿no? Pensar de las políticas públicas referentes a la prevención del delito es un tema que han tratado de esclarecer múltiples autores, ¿no? Nacionales, internacionales. Es un tema que se ha tratado de abordar desde diferentes perspectivas, desde la seguridad pública, desde la criminología, desde el derecho, desde la política. Y lamentablemente no se ha logrado llegar a un consenso, llegar a un punto en el que todos concuerden, ¿no? Por un lado tenemos, ¿no? A los que piensan que el que hacer y lo que se debe de hacer y a lo que se le debe de dar más peso es a modificar, es a cambiar la mente del delincuente, ¿no? Hay quienes dicen hay que invertirle para que las nuevas generaciones traten de ser ajenas a esto. ¿Cómo? Piensan algunos, pues bueno, estamos también siendo testigos, ¿no? De una estrategia un tanto absurda, pero que se piensa que puede funcionar, lo que es la de la prohibición, ¿no? De los corridos tumbados, las cocorridos, como se le llame, ¿no? Del movimiento alterado, etcétera. El gobierno actual piensa, pretende que prohibiendo que se escuchen esas canciones, podemos cambiar el futuro de los jóvenes, ¿no? Dice, ¿no? La gente sin tantos estudios, bueno, si fuese tan sencillo, pues entonces, ¿por qué no les ponen canciones que hablen de ser millonarios trabajando arduamente, pues para que entonces se hagan millonarios, ¿no? Si la idea y el pensar es que por oír una canción te vas a hacer delincuente, pues entonces te voy a poner canciones que hablen de que eres millonario, de que eres el más inteligente del mundo y pues entonces lo tienes que ser, ¿no? Porque las canciones te lo están diciendo. Si bien es cierto que no están del todo equivocados, también es cierto que es una acción que como se está presentando de aislada, pues realmente no tiene ningún impacto significativo en la sociedad, ¿no? Digo, sin entrar en detalles, porque si nos vamos a los detalles, pues suena aún más absurdo, ¿no? Esta política de no escuchar corridos tumbados. Esta prohibición, bueno, está o radica, ¿no? En los lugares públicos, pero no hace nada ni puede hacer nada en el ámbito privado. Los jóvenes siguen escuchando esas canciones en el spot y en el YouTube, en donde las escuchen todo el día, todos los días, a diferentes horas. No necesitan ir a un concierto para escuchar la canción. Muchos que analizaban este fenómeno, esta disposición desde el factor económico, decían, oye, pues le están quitando desde cierto modo un ingreso a estas agrupaciones musicales.
Muchas de ellas se hicieron famosas por tocar este tipo de corridos, de canciones. Si tú les prohíbes tocarlas, pues ¿qué van a tocar? Si el 90 y tantos % de su repertorio es de ese tipo de música, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a poder ofrecer a la gente que vaya a sus conciertos? Poco o nada. Y entonces la gente poco a poco va a dejar de ir a escucharlos, dejará de ir a verlos. Y entonces eso va a hacer que estos mermen su economía o que se enfoquen, ¿no?, en otros mercados en donde pues no tienen esas prohibiciones, ¿no? Insisto, las plataformas pues, sí, musicales, digitales, en donde pueden subir y seguir subiendo sus corridos bélicos sin ningún problema, sin ninguna sanción, sin que pase nada, ¿no? Entonces, sigue la crítica, ¿no?, de esta gente que sabe, realmente es importante, realmente es significativo, un esfuerzo aislado, un esfuerzo insignificante, mínimo, para lograr estos cambios. Realmente haciendo esas pequeñas modificaciones, vamos a lograr erradicar eso que pretendemos culpar por lo que está sucediendo. Y pues la respuesta de la mayoría es no, ¿no? Muchos organismos internacionales pues se han metido al análisis de estos problemas que aquejan a todas las sociedades. Digo, tampoco podemos pensar o aseverar que es un problema único de nuestro país. Obviamente es un problema que existe en cualquier sitio donde hay personas, donde hay personas reunidas, donde hay personas conviviendo, pues existen este tipo de problemas. Sin embargo, hay muchos casos, ¿no?, en donde la persistencia de estos es casi nula. Países nórdicos, sobre todo, ahí en Dinamarca, en Países Bajos, Hungría, Noruega, este tipo de países, este tipo de sociedades, realmente son casi ajenas, ¿no?, a la criminalidad. En estas sociedades es muy poca la incidencia delictiva, casi nula. Hay grandes espacios de tiempo en los que no sucede nada, nada fuera de lo legal. Estas sociedades tienen una visión, un pensamiento, pues muy superior al nuestro, ¿no? Y eso les permite ser ajenos a este problema casi siempre, ¿no? De hecho, hubo un experimento social hace algunos años en Holanda, si no me equivoco. Holanda, no, en Islandia, creo que sí era Islandia. No había ahí delincuencia, nada. Llevaban bastantes años sin tener un solo incidente. Y esto llevó a la sociedad a deprimirse. Digo, aquí hay que también ver y resaltar esa parte, ¿no? Dicen los sociólogos que una sociedad en donde no hay maldad
tampoco funciona bien, ¿no? Es necesaria una pizca de maldad. La prevención del delito busca prevenir en medida de lo posible, pero como tal erradicar tampoco, porque se entiende la necesidad de todos estos fenómenos sociales para la sana convivencia y para la subsistencia de una sociedad. Un lugar en donde no pasa nada fuera de lo que debe de pasar. Tiende también a ir en declive, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en una casa, en un edificio. Una casa que no es habitada, con el paso del tiempo también se deteriora, también tiende a hasta derrumbarse, ¿no? Y uno podría pensar, pues oye, si nadie la está usando, nadie la está maltratando, pues, ¿por qué la casa se va a destruir poco a poco, ¿no? Porque al final, pues el tiempo hace de las suyas y va destruyendo eso que aunque parece mantenerse ajeno a todo, termina sucumbiendo al tiempo, ¿no? Hablando de la maldad, de la criminalidad, pues sucede lo mismo. Una sociedad en donde esto está ausente también trae problemas. Yo les decía de este lugar, el gobierno se dio cuenta que la gente empezó a presentar más casos de depresión severa. Empezaron a suicidarse muchas personas. Y en sus cartas, pues donde exponían los motivos del por qué habían tomado esa decisión, pues literalmente ponían que sus vidas estaban fuera de toda emoción, eran sus vidas muy planas, muy sin sentido, sin nada. Y uno podría pensar, ¿cómo te puedes quejar? ¿Cómo te puede deprimir? ¿Cómo te puede hacer mal que no haya delincuencia, que no haya maldad, ¿no? Pero pues ustedes lo pueden entender mejor que yo, ¿no? Un turno que pasa sin novedad, pues que a todo dar. Yo creo que es preferible a tener un turno donde pasen muchísimas cosas y donde pues estés en riesgo y donde tengas que hacer papeleo y donde tengas, en fin, ¿no? Infinidad de cosas que hacer y que no te permitan terminar tu turno en tiempo y forma y que esto pues te traiga cansancio, te traiga, no sé, ¿no? Otros problemas. Yo creo que preferiríamos mil veces el turno sin novedad, no pasó nada, todo bien, todos se aman, todos se portan bien, a un turno diario o constante de problemas, ¿no? Un muerto este turno, el otro atropellados, en el otro baleados, en el otro robos, seguramente pues también muchos de ustedes aspirarían, desearían un turno sin novedad. Pero ¿qué pasa? Insisto, ¿no? Pues cuando es tan seguido esto, también crea conflictos sociales. Este gobierno se da cuenta de esto que estaba sucediendo. El gobierno como tal, pues no, una universidad, obviamente radicada en este lugar, es la que empieza a hacer el análisis, es la que deduce que sucede eso. Entonces, invita a la gente, no recuerdo el nombre del experimento, pero invitan a personas, pues de moral distraída, digámoslo así, y le dicen, ¿sabes qué? Pues mira, no te preocupes, si algo te llama la atención hacer, tú hazlo y te la vamos a perdonar, ¿no? Palabras más, palabras menos. Obviamente llevaron a gente pues con costumbres no muy positivas, a gente con malas mañas, y estas personas pues obviamente se sorprendían, ¿no? De ver cómo la gente dejaba sus bicicletas ahí sin ponerles un candadito, una cadenita. Se sorprendían de ver cómo la gente salía de su casa a trabajar y dejaba la llave, la puerta sin llave, ¿no? Sin seguro.
se sorprendían de ver cómo las personas dejaban los vehículos con las ventanas abajo, con los seguros arriba. Y obviamente llevaron a gente de lugares en donde todas estas costumbres pues son muy, 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 muy contrarias a lo que ellos conocen, ¿no? Y entonces pues obviamente se dejaron ir, se dejaron llevar y empezaron a hacer pues lo que mejor sabían hacer, ¿no? Esto cambió la dinámica en esta sociedad, esto cambió la dinámica de las personas, hubo de qué hablar, hubo esa emoción que les hacía falta. Y en el periodo del año en el que se llevó a cabo este experimento social, los suicidios bajaron. La gente se sintió más feliz, aunque parezca pues chiste, ¿no? Obviamente las personas que hacían esto estaban bien identificadas, se robaron una bicicleta, la tenían que llevar a X lugar y pues ellos se encargaban de regresarla a su dueño. No hay mayores datos, ¿no? Digo, si tomaban un carro que estaba abierto, si tomaban una bolsa que veían dentro del vehículo abierto, pues obviamente yo quiero pensar que sacaban el dinero, el celular, lo que podía haber de valor y entonces ahí sí no hay detalles de qué pasaba, ¿no? Yo dejo en mi carro mi maletín con mi laptop, mi cartera, mi teléfono, regreso y ya no está, pues a lo mejor no sé cuánto dinero traía exactamente, ¿no? En mi cartera, cómo le hacían para reintegrar esta cantidad. Esos datos no están, ¿no? Pero al final del día, lo importante es cómo influye también en un aspecto positivo, aunque pensemos pues, ¿qué puede tener de bueno la delincuencia? En este sentido, sí influía de cierta manera, de manera positiva en esta población, ¿no? Esto nos lleva a entender que la prevención, o bueno, ¿por qué la prevención? Pues no busca, ni su ideal es erradicar por completo el fenómeno delictivo. Lo único que buscan, lo único que pretenden es reducir en medida de lo posible esto. Lo que buscan es reducir en mayor manera este tipo de conductas, sobre todo en sociedades como la nuestra, ¿no? En donde actualmente, pues bueno, se ha rebasado, aunque no hay un estándar, no podríamos cuantificar, ¿no? Qué tanto de lo malo no es tan malo o qué tanto de lo malo es bueno, pues no, sería muy, muy aventurado, ¿no? Pensar que eso se puede medir, que eso se puede, insisto, cuantificar de alguna manera. Pero sí,
se entiende o se sabe, ¿no? Cuando esto pues ya está rebasando lo permisible, ¿no? Hablábamos entonces de la importancia de esas políticas públicas, que son creadas, que deben de ser creadas basadas en las problemáticas específicas de cada lugar, ¿no? Eso también es algo que complica un poco esta tarea. Pensar, por ejemplo, ¿no? En adoptar la política pública en seguridad que están adoptando en El Salvador. Sabemos nosotros, todos hemos escuchado, ¿no? Cómo Nayib Bukele, presidente, pues tomó el fenómeno delictivo por los cuernos y lo que ha hecho, ¿no? Desde que está al frente. Esta supercárcel que mandó construir para encerrar ahí a todos los que tuviesen un tatuaje, ¿no? De alguna de las bandas delictivas que aquejaban a su país. Y que ha sido duramente criticado justamente por cómo es que ha administrado este lugar, ¿no? Cómo es que este señor, pues dijo, vamos a jalar parejo, vamos a meter a todos los que traigan un tatuaje de alguna mara y no vamos a preguntar. Primero los vamos a meter y ya después vamos a investigar qué tanto mal hicieron y les vamos a dar, entre comillas, la oportunidad de defenderse, ¿no? Todos los días se llevan a cabo audiencias de los reos que están ahí, pero hasta la última vez que yo me metí a investigar cuántos reos, cuántos presos habían alcanzado su libertad, no llevaban ni uno. Este señor, que digo, en un inicio yo pensé, y muchos que del ámbito decían, wow, ¿no? Qué estrategia tan eficaz y tan buena. Poco a poco se ha ido transformando, ¿no? Y ahora muchos que en su momento lo ovacionaron, lo critican por acciones como esta que les cuento, ¿no? Como esta que sabemos que podemos leer, googlear en un periódico, en el noticiero. Los tiene a todos hacinados. Muchos dicen, no, hacinamiento lo que hay en México, en las cárceles de México. Bueno, es tal vez más evidente lo que sucede en nuestro país, pero eso no quiere decir que los que están allá viven plácidamente y tienen sus 2, 3 metros cuadrados para cada quien. No. Si no han tenido la oportunidad, pues busquen, googleen, vean en YouTube videos, ¿no? De esta prisión, para que entiendan el contexto, ¿no? Este tipo que mantiene a los prisioneros, por ejemplo, algo que lo califican como inhumano, siempre con las luces prendidas. Estas personas tuvieron que acostumbrarse, han cambiado su ciclo circadiano y han modificado sus conductas porque nunca les apagan la luz. En esta cárcel, las 24 horas del día, los 365 días del año, las luces están prendidas. Por lo tanto, un lugar en obscuridad dentro de este sitio es casi imposible, a menos de que sean trasladados a las celdas de castigo, que esas sí están totalmente oscuras. Realmente, los demás, la población general, lleva desde que ingresó sin ver la oscuridad, sin sentir la oscuridad, al menos total. Parcial tal vez, yo quiero pensar que los que están hasta el fondo de las
planchas esas de concreto donde duermen, pues probablemente a los al fondo sí no les toque tanta luz, pero aún así, pues no hay una ausencia de luz como a la que nos estamos acostumbrados, a la que estamos acostumbrados la mayoría, ¿no? La mayoría vamos a dormir y pues tenemos casi todo apagado. A lo mejor dejamos alguna luz ahí nocturna, a lo mejor algún reloj, a lo mejor una pantallita, el Alexa, que emite luz, pero pues es mínima, ¿no? Estos tipos no. Entonces muchos critican esta acción, por ejemplo. Él dice, ellos no trataron como humanos a todas sus víctimas. Muchos de los que están ahí, dice este señor, mataron atrozmente, mutilaron, violaron, hicieron un daño inimaginable a las personas. ¿Por qué nosotros hemos de tenerles consideraciones si ellos no las tuvieron? Este señor da de comer, sí, 3 veces al día, si no me equivoco, a los presos, pero solamente viven a base de tortillas, frijoles y arroz, no más. Lo cuestionaron, oye, ¿por qué no les da pollo? ¿Por qué no les da res? ¿Por qué no les da pescado? ¿Por qué no les da algo más nutritivo, alguna proteína? Y la respuesta del presidente fue, mucha gente, mucha población no puede costear una pieza de pollo para comer. ¿Por qué nosotros les vamos a dar pollo a estos sujetos que son una escoria, son una basura para la sociedad, ¿no? Dijo en una conferencia, el día en que toda la gente de El Salvador pueda diariamente comer pollo, carne, pescado, ese día también allá adentro lo van a recibir. Pero mientras no sea así, no lo van a hacer. Es una de las economías de nuestro continente más lastimadas por justamente el fenómeno delictivo. Obviamente ha ido mejorando gracias a esta acción del gobierno, pero pues todavía están bastante lejos, ¿no? De conseguir que realmente todo vuelva a la normalidad. Denme un segundo. Gracias. Les decía, también critican, ¿no? El que no les permite tener contacto con sus familiares en el exterior. Este señor piensa, ¿no? Que así como ellos, cuando secuestraban a las personas, no les importaba
que sus víctimas no pudieran ver a su familia ni nada, pues entonces ellos tampoco se les debe de tener esa consideración, ¿no? Muchas familias, muchas personas están en desacuerdo, constantemente manifestándose, porque pues tienen 1, 2, 3 años, que es lo que lleva a su familiar dentro de esta prisión sin saber nada de ellos. Los defensores, los abogados, por ejemplo, también no tienen la posibilidad de entrevistarse directamente con sus representados, todo lo hacen a través de una videollamada. Sacan a los tipos estos cuando el abogado necesita hablar con ellos y los llevan a un cuarto donde tienen una pantalla, una cámara, y por este medio es por el que se entrevistan con su abogado. Solamente el abogado puede hablar con él, nadie más, ningún familiar puede acceder a esto. Cuando es una audiencia, el juzgador, el ministerio público, el fiscal, no sé cómo le llamen allá, los ve, los atiende por videollamada. Estas personas, el único trato con personas vivas que tienen son los pocos custodios que están ahí cuidándolos, que son los que les ponen las esposas cuando van a salir, que son los que se las quitan cuando de regreso a las celdas, pero que no tienen permitido hablar con ellos. Dentro de las reglas para quienes los custodian, pues es que no pueden cruzar palabra. Entonces, pues es como si no estuvieran con nadie, ¿no? Les preguntan la hora y pues no puede el custodio dárselas, les pregunta qué día es, algo, y el custodio tiene prohibidísimo contestar. Entonces, realmente el único contacto humano que les representa algo, pues es el que tienen con sus compañeros de celda, ¿no? Esta política pública que fue criticada porque al final se le ocurrió al presidente y él, eh, por las facultades que tenía desde su posición y porque al final, eh, cuando llegó al poder, pues gozaba de una popularidad importante y eso quiere decir que pues su partido también tenía una gran representación en los demás poderes, pues logró llevarla a cabo. Hoy en día ya no es tan popular, hoy en día muchos de sus simpatizantes pues también ya han dejado de simpatizar con él porque lo consideran muy, muy extremo, ¿no? Lo consideran hasta inhumano y han criticado, insisto, esta política pública, ¿no? Muchos yo creo que pensaríamos que está genial, que eso deberían de aplicarla aquí. Obviamente ya con la cabeza fría, pues sabemos que no hay dónde. Aunque se construyese un lugar tan grande como él lo hizo, pues no habría cabida para toda la gente que tal vez en nuestro país debiese de estar ahí adentro, ¿no? Este señor ha faltado, aunque no directamente o no del todo, al debido proceso. Insisto, sí les permite entrevistarse con sus defensores, pero por una cámara, sí llevan las audiencias, pero lo hacen de manera virtual. Llevan los procedimientos y al final ninguno ha logrado conseguir su libertad, ninguno ha egresado de ese lugar vivo, aunque tampoco ha habido muchos muertos. Y entonces aquí vemos cómo una política pública que puede iniciar siendo buena, también termina convirtiéndose en algo negativo, en algo que no aporta, ¿no? Es por eso, y reitero, y caigo al mismo punto, que para elaborar estas políticas, pues se debe de haber un conocimiento amplio. Este señor, Nayib Bukele, déjenme ver, porque sí fue a la universidad, pero
¿Qué estudió Nayib Bukele? No sé qué. Ah, fíjese, él es abogado, pero no terminó la carrera. Ok, buen punto. Abogado, pero no terminó su carrera porque se dedicó a la publicidad. Ah, de hecho sí es cierto, ¿no? Muchos lo criticaban porque él llegó al poder justamente ocupando lo que sabía y la empresa de sus padres que se dedicaban a la publicidad, pues obviamente se hizo una muy buena campaña y fue como logró convencer a la gente. Aunque también hay que ser honestos, ¿no? O sea, quienes lo critican también les reconocen, ok, sí tenía las herramientas, supo jugar con las herramientas con las que contaba, pero no era suficiente, ¿no? Así tuviesen una muy buena mercadotecnia y todo, pues nada le garantizaba que llegara al poder si no se hubieran conjuntado muchos otros factores que pues hay que reconocerle al sujeto, ¿no? Ponían en contexto cuántos productos de empresas muy importantes han fracasado, productos que tienen el respaldo de conglomerados importantes, cuántos, por ejemplo, refrescos, jugos, etcétera, han lanzado compañías como Pepsi, como Coca, que no han funcionado. A pesar de tener todo el dinero del mundo para campañas publicitarias y tener el respaldo de un nombre ya mundialmente conocido, no funciona. Entonces de este señor decían, pues bueno, este tipo, ok, tenía las herramientas, las supo utilizar, pero además, pues personalmente tuvo algo que convenció a las personas, no fue únicamente los recursos tecnológicos o técnicos, ¿no? Con los que contaba. Yo les decía, no podemos tomar una estrategia, una política de un país y venirla a tratar de implementar así como la copiamos. Eso ha sido un gran error de nuestro país. Muchas veces se han tratado de adoptar políticas públicas en muchos ámbitos, no en la seguridad nada más, ¿no? Por ejemplo, la educación es donde más se ha sentido. Nuestro país trató, digo trató porque los últimos como 10 años, pues ya no ha sido importante. Trató de compararse, de estar al nivel de otros lugares del mundo. Para lograrlo, pues empezaron a aplicar pruebas a los estudiantes. La más importante, la prueba PISA. Esta prueba PISA, que sus siglas significan Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, fueron una serie de exámenes que se aplicaban cada 3 años en nuestro país a estudiantes de primaria, de secundaria, de bachillerato. No se le aplicaba a todos, se aplicaba a un porcentaje de las escuelas, un porcentaje de los grupos. Y estas pruebas nos ayudaban a saber, ¿no? En qué nivel se encontraban nuestros estudiantes, en qué nivel académico. Estas pruebas estaban basadas o se enfocaban en tres rubros del saber humano, eran las ciencias, las matemáticas y la lectura. Aplicaban, insisto, cada 3 años estas pruebas a determinados grupos de determinadas escuelas en determinados lugares de México, no a todos.
Posteriormente se analizaban estas pruebas, se comparaban, etcétera, y pues ya nos decían, ¿no? Al tiempo, ¿saben qué? Pues salieron bajos en matemáticas, más o menos en ciencias, elevados en lectura o están del agua en todo, etcétera. Estas pruebas se hacían con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad y mejorarlas, ¿no? Se hacían generalmente al finalizar un sexenio y a la mitad, hablando del gobierno federal, y esto le permitía a los nuevos presidentes pues tomar acciones basados en la respuesta o en los resultados que habían arrojado estas pruebas, ¿no? Entonces, pues bueno, si este año salíamos bajos en matemáticas, pues bueno, el gobierno entrante encargaba, ¿no? A la Secretaría de Educación Pública, ¿sabes qué? Métale ganas para solucionar, para mejorar esta área de oportunidad. Y esa era, ¿no? Pues el objetivo de estas pruebas. Obviamente el gobierno mexicano pagaba porque se elaboran estas pruebas, no era algo gratis. Y el problema mayor era que evidenciaba, ¿no? Todo lo malo que se había hecho. Si no me equivoco, en el gobierno de Morena se realizó la primer prueba y obviamente los resultados fueron nefastos. Por eso el expresidente López Obrador pues dijo que ya mejor no se hiciera. ¿Saben qué? Ya se dieron cuenta que estamos bien brutos, mejor que ya no nos evalúen, así nos quedamos en el limbo a ver qué pasa y no nos quemamos, ¿no? Y entonces no se aplicó, creo que al menos un año. No sé si siga eh, vigente su aplicación. Escuché que se iba a retomar, pero no he sabido nada. Y este es un ejemplo de una política pública, esta de carácter internacional, pues, que quisimos adoptar y que no nos funcionó. ¿Por qué no nos funcionó? Pues porque nos compara esta prueba PISA con alumnos de Europa, con alumnos de lugares donde sus sistemas educativos pues están muy, muy, muy por encima del nivel nacional, ¿no? Y no es porque haya malos profesores, no es porque no se tenga el conocimiento de qué se debe de aprender. El problema que nos enfrentamos es que no tenemos el recurso ni económico ni técnico para poder mejorar la situación, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué te sirve estarte evaluando y que te estén diciendo constantemente que le estás zurrando, que así no era, que eso está mal, si no tienes dinero para corregir, si no tienes la intención de corregirlo? Que nomás nos estén dice y dice que está mal algo, pero que no hagamos nada para cambiarlo, pues no tiene caso, ¿no? Y así podríamos enumerar muchísimas, muchísimas más políticas que hemos adoptado de otros lugares del mundo, que hemos querido llevar a la práctica en nuestro país sin modificarles, sin hacerles nada, ni modificarles un punto, una coma, nada, y que por obvias razones, pues han terminado desilusionándonos y siendo hasta cierto punto inútiles, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Para poder realmente lograr prevenir el delito, hay que hacer políticas públicas eficaces, hay que hacer políticas públicas
específicas. Hay que hacer políticas públicas partiendo desde nuestra realidad. Se trató de implementar una política pública en seguridad hace unos años, en Ciudad de México, si no me equivoco. Hubo un personaje, pues famoso en este ámbito, de nombre Rudolph Giuliani. Este señor fue alcalde de Nueva York. Este señor se hizo famoso porque redujo el crimen en Nueva York, una de las ciudades pues más grandes, más importantes del mundo, ¿no? Este señor, que incluso vino a la capital de nuestro país y propuso, primero analizó cómo estábamos, propuso algunas medidas, etcétera. Y quienes lo invitaron, pues pensaron que, pues si este señor lo logró, estaba bien peligroso, que estaba bien difícil, pues obviamente nos va a resultar aquí, ¿no? Insisto, lo invitaron, estuvo aquí tratando dejó instrucciones, dejó un plan y al final, pues de nada sirvió, ¿no? Y este señor vino y cobró, no vino de gratis, vino a asesorar y cobró bastante dinero para decirnos qué hacer, cómo hacer, según él, desde su perspectiva, cuál fue el error. Él no entendía la sociedad, él entendía, él sabía, él conocía la sociedad de su país, de su alcaldía, no de nuestro país. Y entonces, aunque este sujeto tuvo grandes aciertos allá de donde es él, pues lo que vino a proponernos aquí, pues pasó como el Día del Hombre, ¿no? Desapercibido. Nadie se acordó de nosotros. Él tenía una política pública que se llamaba la tolerancia cero. Esta política estaba inspirada en una teoría de la criminología, la teoría que dice, que se llama la teoría de las ventanas rotas, que bueno, si no han llevado todavía criminología, pues luego la van a conocer. Esta teoría pues nos habla, ¿no? De que en un lugar, un edificio, una casa donde donde las ventanas se ven rotas y se empieza a apreciar el abandono, el descuido, la hace propensa a que esa propiedad pues se vaya llenando de indigentes, de basura, etcétera. Esto da un mal aspecto, este mal aspecto pues atrae a fauna nociva, a personas nocivas, y bueno, a la larga pues esto se va esparciendo, ¿no? Por toda la colonia, por todo el fraccionamiento donde se encuentra esta propiedad con las ventanas rotas y pues bueno, va haciendo que el lugar se convierta en un lugar inseguro, bla, bla, bla.
Es una teoría muy compleja, es una teoría pues que nos llevaría mucho tiempo analizarla a la perfección. Eh, Nos dice esta teoría de las ventanas rotas, pues hay que arreglarlas. Si tú ves una casa así, tápala. Si tú ves una casa grafiteada, píntala. Eh, no dejes que el lugar se aprecie solo, se aprecie abandonado, para que entonces no le llame la oportunidad, la atención a los delincuentes, ¿no? Esta de la cero tolerancia está inspirada en esta, obviamente, inspiración no quiere decir que totalmente es igual o que vamos a apreciar literal, ¿no? Lo que decía o lo que dice esta teoría en el actuar de este señor. Él la interpretaba esta teoría y él decía, pues había que castigar a los delitos menores fuertemente para prevenir pues delitos mayores. Él traía la idea de que no, pues ya no debe de haber ni un mínimo, ¿no? De gramos permitidos de X sustancia permitida. A quien traiga así sea un gramo, hay que castigarlo, hay que meterlo a prisión, hay que hacerlo sufrir, para que entonces no se les haga común, no se les haga fácil a los demás transportar ese gramaje, porque después, pues bueno, se les va a ir haciendo más sencillo traer más y más y más y más, y pues bueno, esto va a evolucionar de esa manera, ¿no? Él iba contra el vandalismo, contra todos aquellos infractores que muchas veces ni siquiera estaban incurriendo en un delito, sino en faltas administrativas. Este señor decía, no hay que dejar a nadie en la calle. A todo malviviente que veas en la calle, recógelo, llévalo a un albergue y ayúdale o trata de que se rehabilite, ¿no? Si alguien que orinó, no nomás lo lleves con el juez cívico. A ese que orinó, vamos a buscar la manera de imputarle un delito. Vamos a tratar de que cuadre en algún supuesto para que lo castiguemos y entonces los demás que piensen que es bien fácil, bien chistoso hacer pipí en la calle, la piensen. Cuando se enteren de que este tipo le pasó esto, pues no quieran hacerlo. Él, al final, como dice la teoría de las ventanas rotas, él asociaba el desorden con la comisión de ilícitos, sobre todo graves. Entonces, un lugar ordenado, pues no iba a permitir que estos delitos fueran recurrentes. Él lo aplicó desde su visión, él lo aplicó en el lugar donde se encontraba. Al final, Nueva York es una de las ciudades de Estados Unidos, también hay que decirlo, o lo era en ese momento, de las ciudades de Nueva York donde se encontraba eh, gran parte de la población americana con estudios, con una posición económica pues buena, media, alta. Siempre va a haber en todos lugares pues, la gente pobre, la gente, la clase baja, pero en Nueva York no era tan presente, al menos no en un gran porcentaje de la ciudad. Entonces, pues bueno, él la idea y todo lo que planificó, pues se adecuaba precisamente a esto, ¿no? En nuestra ciudad es por el contrario, ¿no? La mayoría de los barrios de la Ciudad de México, de las alcaldías, de las colonias, son marginadas, pocas son clase media, mucho menos son clase alta. Yo creo que con los dedos de la mano podemos, de una mano, podemos citar colonias donde hay clase alta común. Y digo, ni siquiera yo me la sé, ¿no? Me vienen a la mente colonias como Santa Fe, la parte nice, ¿no? Porque hay una Santa Fe pobre y una Santa Fe rica.
Me viene a la mente Polanco, me viene a la mente El Pedregal, San Ángel, y ya, en Ciudad de México. Obviamente, como es muy cercana a la ciudad, al Estado de México, pues hay muchos lugares en el Estado de México donde hay prevalencia de este tipo de personas que se confunde con la ciudad, pero no lo es. Pero digo, no sé si falten muchas más, pero no lo creo. Sin embargo, podemos citar rápidamente muchas colonias en donde se encuentra pues gente de escasos recursos, gente con escasa preparación, gente de reputación dudosa, y es así, digo, rápido podemos llenar una lista, ¿no? Ejército de Oriente, Santa Marta, Tepito, La Morelos y infinidad, ¿no? De lugares que entran en este supuesto. Entonces, la estrategia de Rudolf Giuliani, pues no iba a funcionar porque al final él estaba en un supuesto totalmente contrario al nuestro, ¿no? Era muy poquito lo que él tenía que erradicar versus lo mucho que se tenía que hacer aquí. Obviamente, este señor autorizó a sus cuerpos de seguridad, pues ese mismo trato fuerte, ¿no? Él les autorizó a los policías, pues ser un poco más firmes. Y esto pues no le gustó a la gente, ¿no? Al final se tergiversó la orden, se tergiversó el permiso y los policías empezaron a abusar. Y esto pues no le gustaba a la sociedad. Sabemos que nuestra sociedad es muy difícil de entender, ¿no? Queremos que todo marche bien, pero no queremos cooperar para que esto sea. Queremos que nos traten bonito, pero nosotros somos los primeros que le faltamos al respeto a los policías. Queremos tener buenos servicios, pero somos los primeros en que no pagamos los impuestos como debe de ser. Y entonces, eh, es un ejemplo más, ¿no? De cómo en este primer punto, ¿no? De que habla de las políticas públicas, cómo la implementación de una política incorrecta, la creación de una política errónea, no trae el resultado que se necesita o que se espera. Es por eso que podemos entonces entender y dimensionar el por qué llevamos tanto tiempo sumidos en esta situación que estamos atravesando como país, ¿no? Es por eso que aunque todos los policías que hay en México se profesionalizaran, tampoco veríamos un impacto significativo en la reducción de la delincuencia. Debemos de entender cómo este primer escalón que nos va a llevar al objetivo que es reducir la criminalidad, pues es el primero que nos sale mal, es el primer escalón que no hacemos bien, que dejamos todo chueco, que dejamos
con un desnivel. Y por lo tanto, pues no podemos seguir avanzando, ¿no? No podemos seguir subiendo esa escalera que nos acerque más al objetivo final. Todos tenemos claro que si la base de algo no está bien sustentada, no está bien cimentada, pues lo más probable es que en algún momento lo que edifiquemos sobre ello se caiga. Eso pasa, obviamente, en cualquier ámbito de la vida humana. Y pues bueno, con eso